Ya son las 11:21. Y como decía, un tema sumamente interesante, como sabemos traerlo acá a la receta médica de la Z. Momento de presentar nuestra invitada, doctor Víctor Calderón. Así es, Roberto, es un gran honor para nosotros aquí en la receta médica de este martes 3 de agosto presentar a la doctora Lilian Guerrero. Es médica graduada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ginecóloga obstetra de la Escuela de las Fuerzas Armadas, colpocopista, vaginoplastia y adolescentóloga. O sea, es una experta en manejar nuestros adolescentes en República Dominicana y labora a nivel privado en el Centro Médico Moderno. Muy buenos días, doctora Lilian. Muy para nosotros es un honor tenerla por acá. Muchísimas gracias por la invitación, muy agradecida. Doctora Lilian, un tema sumamente interesante para conversar con usted, pero al entrar, usted decía que los médicos estaban hablando también de algo muy interesante, de la lactancia. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. Bueno, yo soy una doctora pro lactancia, definitivamente. Ya se hablaron de los beneficios, tanto maternos como del neonato o del recién nacido. Para mí es un punto álgico del beneficio de lo que va a ser el individuo a nivel posterior. La lactancia materna genera un vínculo madre-hijo muy fuerte, inclusive tiene que ver en la personalidad posterior del individuo, la seguridad, inclusive infiere inmunidad, como ya se dijo, te previene de enfermedades, inclusive hasta de cánceres se ha hablado, que puede prevenir la lactancia materna. Entonces entiendo que es muy importante. No es que si le doy fórmula a mi bebé, bueno, quizás no pueda tener esos beneficios, pero estadísticamente la lactancia materna es el gol estándar para la alimentación del recién nacido. No podemos ir directamente a la mesa. El término que se utilizó, adolescentóloga, ¿qué es un adolescente y esa especialidad? Créame, no la había escuchado, no sé si los demás en la mesa sí. Sí, la adolescencia no es más que la etapa de la vida, que todos nosotros la tuvimos, entre los 9 y los 19 años, antes de los 20 años de edad. Hay diferentes etapas, la temprana, la media y la tardía. Usualmente la media, que es donde tenemos la problemática mayor en cuanto a la personalidad, a nuestros cambios hormonales, el conocimiento no solo de la personalidad, porque la personalidad la tiene uno ya desde antes de ser adolescente, ya desde los 7 años forjamos la personalidad. Pero la problemática en este caso que nosotros queremos abarcar es la problemática de los embarazos en adolescentes. Entiendo que ese es el punto de nosotros el día de hoy. El término a Roberto le llama la atención, adolescentóloga. Sí. Adolescentóloga no es más que abarca toda la problemática biopsicosocial en el adolescente, que es un poco distinto a la del adulto y a la del infante. Cuando hablo de biopsicosocial, el ambiente de los pares, los amigos, el conflicto familiar que muchas veces se da, porque el adolescente muchas veces tiene un temperamento que no conoce bien todavía, no define bien qué es lo que quiere, y hay problemas tanto escolar, con la misma familia, los padres, y tiene más afinidad con los padres y se deja mucho llevar e influenciar por el medio ambiente. Inclusive hay enfermedades que son solo del adolescente, psiquiátricas, psicológicas, ginecomastia, dismenorrea, todas esas cosas en las que uno se especializa. Habló, bueno, mejor me callo, lo vamos a desmenuzar adelante. Para que el público entienda. Bueno, es interesante la descripción que hace la doctora Lilian sobre lo que es la descripción de esta etapa de la vida. Que es tan importante de 1 a 7 años. Biopsicosocial, oye. Así es. Que es la etapa donde si el niño de 1 a 7 años no lleva los nutrientes necesarios, señores, puede pasarse el resto de su vida con grandes déficits. Exacto. Esta etapa de la vida de 9 a 19 años, como menciona la doctora, tiene una característica importante. Ya vamos a hablar de embarazo en adolescentes. Sí, claro, pero claro. ¿por qué hablamos en esta etapa? Porque es justamente donde se desarrolla la capacidad reproductiva del ser del individuo. Exacto. Es donde comienza esa etapa de multiplicarse, y entonces ahí viene una gran responsabilidad. A nivel mundial, doctora, se habla de 13 millones de cada año de niñas adolescentes embarazadas. Eso es así. Y lo triste de esto es que el 90%, hablamos de 11.7 millones de ellos, son en países en vía de desarrollo. Y 1.3 apenas en países en desarrollo. Qué Eso grave. es así. La situación en República Dominicana, doctora. ¿Cómo estamos a nivel de la región de las Américas en cuanto a este indicador
que lamentablemente se ha convertido no solamente en un problema de salud pública, sino social, como mencionaba el doctor. Sí, antes de responder esa pregunta, en tenor a lo que usted dice, doctor, la etapa de la adolescencia, así como su nombre lo dice, adolece, para que el público radio oyente lo entienda. Adolece es que le hace falta tantas cosas, entender tantas cosas y comprender, por eso no encajan, y por eso es de tanto impacto un embarazo en un adolescente que definitivamente no deseaba ese embarazo, porque a ese punto vamos. República Dominicana es una problemática de mucho impacto y muy compleja que está en agenda nacional. Así como usted dijo, tenemos una tasa elevadísima de embarazo en adolescentes. La más frecuente edad de embarazarse, sobre todo aquí en República Dominicana, es entre los 16 y los 19 años, pero se embaraza inclusive hasta desde los 9, que son casos menores, pero sí sucede. La incidencia es de un 20 a un 22% en esta, entre los 19, los 17 y los 19 años. Y estamos en el 5º lugar, según la OMS y la OPS, en Latinoamérica y en el Caribe. Y llevamos un índice 34% encima de la tasa de embarazos en las embarazadas en relación a los países latinoamericanos y del Caribe. Es decir, que es alarmante, es mucho. Doctora, ¿cómo y por qué incide tanto el factor económico? Porque el doctor Víctor hablaba acerca de los países que están en vía de desarrollo, esa alta tasa de adolescentes embarazadas. ¿Por qué esa parte de económica y cómo incide tanto? Sí, el factor económico es importantísimo. Tenemos que empezar primero por el hogar. Okay. El hogar es el nido donde empieza la educación y la formación. Entonces, si tenemos carencias, familias disfuncionales, no digo que en otra esfera no se dé, pero es muy frecuente a nivel donde hay mucha pobreza, disfunción, que no tenemos papá, no tenemos mamá, entonces no hay educación, no hay definitivamente educación sexual y reproductiva, mucho menos. Entonces, estamos hablando aquí de la mujer embarazada, pero también tenemos que incluir el adolescente, el varón, claro. Que en este caso también influye, porque también si el varón tuviera educación, quizá también a su pareja evitar en ese sentido, volviera a decir, un embarazo no deseado, redondando la palabra. Pero la falta de educación sexual y reproductiva en esa esfera, por falta de recursos, por el tema educacional a nivel de las escuelas, quizás el factor público, ellos no tengan accesibilidad. El nivel académico, exactamente, deserción escolar. Inclusivamente a veces ni van a la escuela. Entonces, ¿cómo adquieren esa educación? Lamentablemente es un caso triste, pero que lo vivimos a diario. No, y también, Roberto, es el ciclo de la pobreza, mamá adolescente, hija adolescente. Se perpetúa el círculo de la pobreza. Adelante, doctor Cisneros. Sí, doctora, ya vemos que en lo que usted plantea, vemos cómo hay condiciones del estéreo, o sea, sociales y de índole y de corte educativo que llevan a un adolescente a embarazarse. Sin embargo, para que el pueblo entienda por qué con cosas puntuales un adolescente no se puede embarazar, o sea, qué pasa con su anatomía, qué pasa con su factor hormonal a esa edad, qué pasa con todas estas cosas, el por qué ellas no deben embarazarse a corta edad. Adelante. Exacto, que ese punto quede claro, no es que no puede, porque de poder, fisionómicamente y fisiológicamente, si ya está menstruando, la paciente puede, pero no debe, sobre todo a las edades extremas. Edades extremas, estoy hablando de 9 años, 11, 12 años. Esa pelvis no está capacitada, sobre todo para albergar un niño grande. Ya empezamos que quizá puede ser un parto que termine en cesárea. Okay. Psicológicamente, la labor de parto tampoco cooperan porque se comportan como niñas. Sí. Como hablamos anteriormente, no hay educación, no van a sus chequeos prenatales porque entienden que eso no es importante, no asisten o no tienen una mamá responsable, la mamá de la niña en este caso, del adolescente, o un familiar que la acompañe, que haya un acompañamiento, y a veces no tienen pareja tampoco. Entonces eso es un problema y ya ahí tenemos una barrera. Entonces, si no hay chequeos prenatales adecuados, tenemos niños bajo peso, tenemos infecciones que oportunamente no se tratan y hay partos pretérminos, hay rotura de membranas, preeclampsia, que es una incidencia muy alta, es decir, presión alta en el embarazo durante el adolescente que predispone por la edad simplemente
predispone, es decir, pacientes muy viejitas o pacientes muy jóvenes se les predispone, aunque a cualquier edad de la mujer usted puede tener una presión alta en el embarazo que se le llama preeclampsia. A un adolescente le va a subir la presión. No siempre, pero estadísticamente es muy frecuente. Son factores. Exacto. Y también anemia. Anemia porque no se alimentan como deben. Los adolescentes per se, sin embarazarse, ¿qué comen? Sí, eso es normal. Entonces, así mismo se comportan. Si no hay una educación, no digo que todas, porque no podemos englobarla todas, pero la mayoría se comporta así. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero vamos a darle un aplauso a la doctora, bien merecido, señores. Pero hay otro tema, doctora, las muertes de embarazos en adolescentes, algunas que por una mala orientación deciden abortar y no lo hacen de la forma más debida. Excelente punto.